8:00 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. La diputada Karine Salanova, diputada de la Mesa de la Unidad Democrática, presidenta de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes del Parlamento Nacional, sigue con nosotros. Hubo un reciente estudio, diputada Salanova, que publicó la Fundación Bengoa. Ellos hablan que aproximadamente un 20% de los niños de Venezuela están sufriendo consecuencias por el tema del desabastecimiento y la escasez de alimentos en el país. Hablan incluso de un retardo en el crecimiento que puede afectar incluso a dos generaciones o grupos generacionales, por así decirlo. Bueno, mira, eso es una preocupación que tiene la Asamblea Nacional, la Comisión de Familia, y por eso se hizo un acuerdo donde se protegen a nuestros niños, niñas y adolescentes, porque a pesar de que el artículo 78 de la Constitución, ellos dicen que son de interés superior, prioridad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los recursos en momentos de crisis van dirigidos a la protección de nuestros niños. No ha sido así. Cuando tú ves, por ejemplo, el porcentaje de que el 26% de las familias venezolanas se han beneficiado de los CLAP, entonces, ¿dónde queda el resto de las familias venezolanas? Cuando vimos lo que pasó en la frontera, cuando vemos la desesperación, cuando vemos los informes que a través de los medios de comunicación, niños que se desmayan en las aulas de clase, o sea, el hambre entró a las aulas de clase, niños que ahorita en nuestro país están muriendo por desnutrición. Entonces, es donde hacemos el llamado y decimos qué está pasando, cuál es la prioridad del gobierno. Si tú revisas el decreto económico hecho por el presidente Maduro, no hay en ninguno de sus articulados alguna redacción que proteja a la familia venezolana, alguna redacción que proteja a nuestros niños. Entonces, ¿qué es? Pura política, no puede ser. Ahora, diputada, desde el Parlamento se han tomado algunas iniciativas. Fue aprobada en primera discusión con los votos solo de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, un proyecto de ley que habla de garantizar la alimentación escolar en la escuela para los niños de Venezuela. Ahora, de acuerdo a últimas decisiones tomadas por el TCJ, para ahora legislar requieren de unos pasos previos, por así decirlo, como el informe presupuestario de aplicabilidad del instrumento que se va a discutir. Esto ya se ha adelantado por parte de la subcomisión que usted preside y de la Comisión de Familia que conforma la Asamblea Nacional. Sí, eso también se está trabajando con la Comisión de Desarrollo Social que preside el diputado Pizarro y se está haciendo los estudios. Lo que con esta ley lo que es obligatorio es que no es opcional de los ejecutivos lo que es el comedor para los colegios. Por ejemplo, yo represento el Es Estado como el de Aragua. programa de alimentación escolar. Exacto, pero que no sea opcional. O sea, si yo tengo alguna inclinación por los niños o está mi campaña, yo lo hago. No, ahorita es obligatorio porque es un derecho constitucional que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, yo soy del Circuito 3 de La Victoria y, por ejemplo, en el Elba de Gil no existen los comedores porque no hay los enseres. No se está dando la comida para los Simoncitos. La Fundación del Niño que preside el gobernador, la familia del gobernador Tarek, no están protegiendo a nuestros niños del Estado de Aragua. Entonces, que no sea algo opcional para los gobernantes, que sea obligatorio, porque además es un mandato constitucional. Y hay presupuesto en este momento para cumplir con eso, hay condiciones, es decir, en una situación de desabastecimiento como la que está viviendo el país, ¿se puede garantizar de verdad alimentos para todas las escuelas públicas de Venezuela? Bueno, eso es un mandato constitucional. Te dice el artículo 78 que en un momento de crisis la prioridad son nuestros niños, niñas y adolescentes, porque ese es el futuro del país. Si nosotros no cuidamos el futuro del país, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué hombres y qué mujeres vamos a tener el día de mañana si nosotros ahorita no hacemos una alerta y protegemos? Son niños que están creciendo en desnutrición, son niños que están desamparados porque no hay una política seria del gobierno para proteger a nuestros niños. Desde la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela dijeron, diputada Salanova, que ya estos programas existen con las escuelas bolivarianas, con los programas de alimentación escolar y con los comedores populares que ha venido aplicando el gobierno nacional. Bueno, te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, con la distribución de la comida. Nosotros tenemos desde el 2015, tenemos recibiendo esa denuncia, las casas de abrigo, que son las casas de Don Bosco, estamos hablando de más de 5.000 niños, están pidiendo que el defensor del pueblo abogue por ellos, porque ellos no les llega la comida, no le venden las bolsas porque no tienen un número. Lo otro son los comedores escolares.
Los comedores escolares en algunos colegios sirven, en algunos otros no. Y donde existen no están llevando los nutrientes necesarios para el crecimiento Es de decir, no esos es una dieta adecuada para el no es alimento. una dieta adecuada. Hay muchísimas inquietudes, diputada Salanova, que estamos recibiendo a través de nuestra cuenta en Twitter, @Globovisión y @Primera Página. Steninf ya está lista para presentar algunas. Steninf. Así es, Gabriel, y de muchos temas, además, para la diputada. Comienzo de inmediato con Junieski Fernández. Le pregunta, Zapatero es un político muy respetado en la Unión Europea, ahora la MUD lo descalifica. ¿Qué le van a decir ahora a la Unión Europea los de la Mesa de la Unidad Democrática? Mira, no es cuestión de descalificar o no. Tú no puedes sentarte en un diálogo con una inclinación. Si tú eres mediador, tienes que ver las condiciones en que está el país. En un país donde están los niños, niñas y adolescentes protestando por medicina, por comida, tú no puedes decir que las condiciones de Venezuela son normales. Tú no puedes decir que fulano y sutano entran a dialogar y sutano y mengano no. Tú vas a mediar. Y tú no puedes decir que el referendo es algo opcional. El referendo es un derecho, los venezolanos lo tenemos que exigir y lo estamos exigiendo. Entonces, si tú vas a mediar, bueno, tienes que mediar bajo las condiciones del país. Otro comentario, diputada de Gabriela Zapata, le pregunta, ¿qué pasó con la promesa de la MUD el 6 de diciembre de 2015, que se acababan las colas? Bueno, mira, Gabriela, para que se acaben las colas tiene que haber producción. Y por eso se está haciendo la ley de producción y se está haciendo otras leyes, porque esa es la función de la Asamblea Nacional, legislar. Nosotros hemos hecho las leyes y ahora lo que tiene que haber la voluntad política, cosa que no hay, es aplicar esas leyes, lo cual no tiene el presidente Nicolás Maduro, y por eso estamos peleando por un referendo revocatorio. Lo último que está haciendo es poner a Padrino, que no pudo con la seguridad, mucho menos va a poder con el problema de la escasez del país. Otro comentario, diputada, de su colega parlamentaria también, pero del gran polo patriótico y fiel televidente de Primera Página, Ilenia Medina, le pregunta, la Asamblea Nacional ejecuta una agenda golpista anunciada por el jefe de la oposición, Henry Ramos Ayuba, el pasado 5 de enero. Eso los lleva a un agónico suicidio político. ¿Qué le contesta? No, los únicos que están agonizando son ellos, que no están viendo la realidad del país. Y algo tan sencillo y tan feo que vimos, por ejemplo, como la ley del cestatique, que la bancada del PSUV no votó y todavía el gobierno tiene 3 meses que le debe el retroactivo a nuestros abuelos y a nuestros jubilados. Y lo otro es que esa ley que le garantiza la alimentación a nuestros niños y el acuerdo que votamos para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, la bancada del PSUV no votó. Entonces yo a ustedes les hago un llamado, que uno tiene que ser parlamentario y de verdad los que siguen un jefe y quitándose el corazón, que tanto ustedes hablaron que era el corazón de la patria, son ustedes, que se nos están muriendo los niños y los abuelos por falta de medicina y comida y ustedes no están haciendo nada. Otro comentario, diputada, de Alfredo Lozada, le pregunta, ¿opera a los magistrados lo mismo que con los diputados de Amazonas? ¿No se están revocando, se está anulando el acto que los designó? Le preguntan. Exactamente, se está diciendo que el acto tuvo vicio, entonces vendrá una segunda parte, pero el acto, que era lo que teníamos que investigar, hubo vicio. Igual cuando se metieron los recursos para impugnar a los diputados, abrieron el TCJ un 28 de diciembre, cuando hay una sentencia reiterada del TCJ donde establece los periodos de vacaciones. Entonces esas son las irregularidades que comete este gobierno. Otra inquietud por acá del señor Roque Juan Peñalver le dice, la dieta de Maduro nos está matando de hambre, si seguimos así dentro de un mes nos desmayaremos en la calle. Bueno, y por eso hay que seguir luchando, porque fuera de eso tenemos que luchar por nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros somos la voz de nuestros niños, del futuro. Sí, esta dieta de Maduro nos está matando a todos y por eso hay que luchar por el referéndum revocatorio, por ese 20% que es el último paso que tenemos para el referéndum revocatorio. Y ahí es donde le decimos a Zapatero, los derechos se respetan, los derechos constitucionales se respetan y eso está consagrado en el artículo 72 de la Constitución. Por acá y por razones de tiempo, diputada, comparto con usted y con la audiencia un último comentario del señor Carlos Esper. Le dice, importante no confundir decisión de la Asamblea de dejar sin efecto nombramientos express por vicios de nulidad con destitución. Bueno, que la Asamblea siempre ha sido clara y eso, de hecho, todos los documentos que hace la Asamblea están publicados en su página. Se habló de que se levantó un informe sobre los vicios del procedimiento para la designación de los magistrados en el TCJ.
Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputada, y no la quiero despedir sin antes, en primera instancia, tengo dos inquietudes. Una de ellas, conocer para cuándo se va a iniciar el periodo de consulta de calle de esta ley que garantiza la alimentación escolar a los niños de Venezuela y para cuándo tienen previsto la aprobación en segunda discusión y la posterior sanción de la misma. Bueno, tú sabes que eso establece procedimientos. Ya entre poquito se va a hacer el cronograma de consulta y vamos a salir a la calle para hablar con los profesores, con los representantes, con todas las organizaciones, porque lo importante es proteger, como te repito, a la infancia, porque ellos son prioridad absoluta y de interés superior porque es el futuro de nuestros niños y la infancia es muy corta y hay que protegerlos. Antes de que finalice este año, ¿se puede ya tener aprobada en segunda discusión esta ley? Sí, estamos trabajando para que dentro de los presupuestos que manejan, que se discuten ahorita en diciembre, por lo menos la ley esté lista. Se está trabajando muy duro para que, y de hecho por eso es una ley muy fácil, con poco articulado. Bien, muchísimas gracias, A diputada, ustedes, por haber de verdad, tenido... y gracias por haberme invitado. Gracias por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros, la diputada Karin Salanova. Ella es presidenta de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes del Parlamento Nacional, diputada de la Mesa de la Unidad Democrática del Estado Aragua, a quien agradecemos la visita al estudio de Primera Página. Hacemos un alto al segmento de entrevistas. Marjorie Fiaschi nos trae más información en materia internacional.